El tema de nuestra clase de hoy es salud sexual y reproductiva, anticoncepción. He planteado los siguientes objetivos. Uno de ellos, reconocer la importancia de la anticoncepción y de la salud sexual y reproductiva. Otro de ellos, brindar herramientas de manejo para el accionar del alumno y que sea capaz de proporcionar una anticoncepción eficaz, segura y accesible. Finalmente, poder correlacionar con la práctica clínica las indicaciones adecuadas. Todos estos conceptos son útiles para el futuro médico generalista en la atención de la mujer. Es necesario recordar que los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos básicos. Derecho a decidir en forma autónoma y sin discriminación, si tener o no hijos, con quién tenerlos, cuántos y cada cuánto tiempo. Es decir, que existe un derecho a recibir una información sobre los distintos métodos anticonceptivos y el acceso gratuito al método elegido. Argentina tiene una actualidad en su marco jurídico y que se relaciona con la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, que otorga el derecho de poder elegir el método anticonceptivo que la mujer quiera utilizar. El Código Civil y Comercial brinda el derecho desde los 13 años a una autonomía para acceder a todos los métodos reversibles sin necesidad de un acompañamiento o autorización de una persona adulta. Y finalmente, alcanzada la mayoría de edad, la mujer puede solicitar la anticoncepción quirúrgica, ya sea por ligadura tubaria o en el caso del hombre por vasectomía. Otro de los conceptos importantes es reconocer la realidad alarmante que existe, ya que ocurren una gran cantidad de embarazos no intencionales en un 58% y según la OMS 2019, el aborto inseguro es una de las primeras causas dentro de las 5 causas de muerte materna a nivel mundial. Acá vemos en este gráfico, tomando en cuenta los datos del Ministerio de Salud de la Nación en estadísticas vitales, cómo existió desde el año 2015 al 2019 una tasa de defunción por aborto según los grupos etarios en Argentina, y vemos cómo en el año 2015 15% de las mujeres fallecían entre los 25 y 29 años, lo cual después descendió en el año 2019 a casi la mitad. Vemos también cómo la tasa de defunción por aborto va descendiendo, relacionando a esta tasa disminuida con el aumento de la edad, y vemos cómo entre los 40 y 44 años es más reducida. Debemos tener un cambio en la planificación familiar post-aborto, porque casi inmediatamente después del aborto las mujeres están en riesgo de quedar embarazadas sin desearlo. Por lo tanto, una práctica de alto impacto es ofrecer un asesoramiento y servicio voluntario de anticoncepción al mismo tiempo y en el lugar donde reciben la atención institucional post-aborto. Esto brindará como un resultado que las usuarias post-aborto salgan de la dependencia de salud con un método anticonceptivo voluntario eficaz en su elección. Tendremos como impacto menos embarazos no deseados y menos mujeres en riesgo de sufrir abortos inseguros con sus complicaciones. Entonces empezaremos definiendo la anticoncepción como aquellos métodos o procedimientos que previenen el embarazo en mujeres que están sexualmente activas. Es decir, es un método que regula la fertilidad. Ahora, ¿qué es la consejería en la salud sexual y reproductiva? La consejería no es dar consejos, es un asesoramiento personalizado que brinda las opciones en forma completa, informa sobre el potencial efecto adverso, considera la accesibilidad y los costos y las posibles dificultades de su uso, siempre con una consulta de seguimiento. La modalidad de trabajo es construir un vínculo de confianza y de comunicación con garantía de confidencialidad. Y como vemos acá, no tan solo es informar, sino también depende del tipo de relaciones que tenga esa mujer o esa pareja, ya que según el caso se podrá indicar preservativos o campo de látex, por ejemplo.
Los ACO deben cumplir con algunos requisitos. Deben ser eficaces, deben ser seguros, deben ser reversibles, de bajo costo, estar disponible y al alcance de la usuaria y tener una forma fácil de usar. Entonces, desde la Consejería Completa de Opciones, ¿cómo hacemos para que elija la paciente el método que desea utilizar? Para eso debemos conocer que existen métodos que son reversibles y no reversibles, es decir, los quirúrgicos. Dentro de los reversibles se encuentran los hormonales, los no hormonales, y dentro de los hormonales los combinados, como la píldora oral, los inyectables, el parche, el anillo vaginal, los progestágenos, como la píldora oral, también en forma inyectable, el implante transdérmico, el SIU con levonorgestrel. Entre los métodos no hormonales mencionaremos los naturales, el Oshinonaus, la temperatura basal, método Billings, el sintotérmico, mela y coito interrumpido. Los métodos de barrera van a ser el preservativo, el diafragma y capuchón cervical. Y dentro de los métodos mecánicos se encuentra el DIU de cobre. Los métodos no reversibles serían, para el caso del hombre, la vasectomía, en el caso de la mujer, la ligadura tubaria. Debemos tener otro concepto muy claro, que es el índice de Pearl, es decir, el número de embarazos por cada 100 mujeres al año que utilizan un método determinado. Es un método que mide la eficacia de los distintos métodos anticonceptivos. Y tenemos una categoría. Cuando este índice es igual entre 0 y 1, es muy efectivo, mayor a 1 y hasta 9 incluido, efectivo, y de 10 a 30 algunas veces efectivo. Entonces, vemos acá cuáles son los métodos más efectivos. Los implantes, el DIU, la esterilización femenina y la vasectomía. Y luego, en orden decreciente de eficacia, se encuentran los anticonceptivos inyectables, las píldoras, anillos y parches, los métodos naturales como el mela, el condón masculino, el diafragma, el condón femenino, los métodos de abstinencia periódica y el de menor eficacia, el espermicida. Vamos a iniciar, por una cuestión pedagógica, la exposición de los métodos hormonales de progestágenos solos. Estos métodos pueden ser administrados por vía oral y entre ellos se encuentran los de acción no anovulatoria y anovulatoria y por vía intramuscular. Se las indica cuando existen contraindicaciones para el uso de los estrógenos y pueden usarse durante la lactancia. Mencionaremos también dentro de los progestágenos la anticoncepción de emergencia. Y finalmente los LARCs, los métodos de larga acción reversible contraceptiva, dentro de los cuales se encuentran los implantes y el SIU. Estos tienen tasas más altas de uso continuo y las tasas de embarazos repetidas más bajas, cuando comparamos a este método con los métodos de corta duración. ¿Qué implicancia tiene conocer esta clasificación de progestina? Simplemente recordar los que están en color celeste, que son los anticonceptivos, que en primer lugar vemos al levonorgestrel, que es derivado del gonano de segunda generación, que tiene un efecto androgénico, que quiere decir que, por ejemplo, en el caso de un síndrome de ovario poliquístico, no sería el método progestínico adecuado. Después tenemos lo de tercera generación, el gestodeno, el desogestrel, con un efecto antiandrogénico que pudiera ser indicado en el ejemplo mencionado. También tenemos derivado de la progesterona, los pregnanos de primera generación, el acetato de ciproterona, que tiene un efecto antiandrogénico, y la medroxiprogesterona con un efecto mineralocorticoide que disminuye la masa ósea en el caso de mujeres jóvenes, cediendo este efecto cuando se suspende. Los derivados de la espironolactona, como la drosperinona, que tiene una combinación en efecto antiandrogénico y antimineralocorticoide. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los progestágenos solos? Todos van a reducir la cantidad del moco cervical, van a inhibir la penetración de los espermatozoides y van a impedir la fecundación. Vemos acá la clasificación por el mecanismo de acción según su vía de administración,
Vemos el ejemplo de no anovulatorios con levonorgestrel en dosis de 0,3 miligramos, comprimidos 28, como es el microlut. Los anovulatorios, como el desogestrel, con sus distintos nombres comerciales en forma de comprimidos, y el inyectable cada 3 meses del acetato de medroxi-progesterona. ¿Quién puede utilizar este método? En el caso de los no anovulatorios, está recomendado en el puerperio, sumado al método del MELA, que luego veremos, reemplazando por anovulatorio cuando alguna de las condiciones del MELA se modifica. Su uso correcto es que al terminar un envase de 28 a 35 comprimidos, se inicie la toma de uno nuevo al día siguiente, es decir, sin semana de descanso. ¿Quién puede utilizar el método anovulatorio con desogestrel? Cuando la mujer está amamantando y lleva más de 6 semanas del parto. Este progestágeno va a reducir el pico del LH, va a producir un espesamiento del moco cervical, impidiendo el ascenso de los espermatozoides. Este otro nuevo que salió no hace mucho, drospirenona de 4 miligramos, tiene más ventajas que desventajas. Entre las ventajas se encuentran que se puede usar en adolescentes y en la transición a la menopausia a cualquier edad, no afecta a los factores de coagulación, es una opción más segura en pacientes obesas, hipertensas, con hiperglucemia, con enfermedad renal o hepática. Además, tiene una protección endometrial que favorece un patrón de sangrado tolerable y presenta también una alta adherencia. Una de las pequeñas desventajas es que puede producir un sangrado vaginal a intervalos irregulares. Vemos acá el de acción reversible prolongada contraceptiva, como es el implante, que en nuestro país existe el Implanon NXT, que es una sola varilla de una duración de 3 años y cuya droga es el etonogestrel. En otros países existen varillas de levonorgestrel, como el Yadel, el Sinoplan, tiene 2 varillas, y el Norplan con 6 varillas. En realidad cualquiera de estos se coloca en forma subdérmica, viene en la presentación de pequeños cilindros y tienen una liberación prolongada que dura entre 3 y 7 años. A continuación veremos este video que muestra la técnica de colocación del implante subdérmico. El implante debe insertarse a nivel subcutáneo. Para ayudar a reducir el riesgo de daños neurales o vasculares, inserte el implante a nivel subcutáneo en la cara interna del brazo no dominante por encima del tríceps, de 8 a 10 centímetros, 3 a 4 pulgadas, del epicóndilo medial del húmero y de 3 a 5 centímetros, 1,25 a 2 pulgadas, posterior al surco o canal entre los músculos bíceps y tríceps. La ubicación correcta es subcutánea, debajo de la piel que cubre el tríceps, para evitar los grandes vasos sanguíneos y nervios internos del surco y que lo rodean. Si no se puede insertar el implante en este lugar, por ejemplo en mujeres con brazos delgados, debe insertarse posterior al surco y lo más lejos posible de este. Estire la piel alrededor del lugar de inserción hacia el codo. Perfore la piel con la punta de la aguja ligeramente inclinada en un ángulo menor de 30 grados. Colóquese de forma en que pueda ver el avance de la aguja observando el aplicador desde la parte lateral. Inserte la aguja hasta que el bisel o abertura inclinada esté justo debajo de la piel y no más profunda. Si inserta la aguja más allá del bisel, retírala hasta que solo el bisel esté debajo de la piel. Baje el aplicador hasta una posición casi horizontal. Para facilitar la colocación subcutánea, levante la piel con la aguja a medida que desliza la aguja en toda su longitud. Puede notar una pequeña resistencia, pero no ejerza una fuerza excesiva. Si la aguja no está insertada por completo, el implante no se insertará de forma adecuada. Si la punta de la aguja sale por la piel antes de finalizada la inserción de la aguja, debe volver a introducirse y reajustarse a la posición subcutánea antes de finalizar el procedimiento. Mantenga el aplicador en la misma posición y empuje hacia abajo la lengüeta deslizante morada.
Muévala hacia atrás hasta que se detenga. La aguja está ahora bloqueada dentro del cuerpo del aplicador. Ahora se puede retirar el aplicador. Si el aplicador no se mantiene en la misma posición durante la inserción o si el deslizador morado no se desplaza hacia atrás hasta detenerse, el implante podría quedar por fuera del sitio de inserción. Si esto ocurre, retire el implante y repita el procedimiento en el mismo lugar de inserción con un nuevo aplicador. Si el implante sobresale, no vuelva a empujarlo hacia la incisión. Pida a la mujer que se recueste boca arriba en la camilla con el brazo no dominante flexionado en el codo y girado externamente, de modo que la mano quede debajo de la cabeza o lo más cerca posible. Identifique el lugar de inserción en la cara interna del brazo no dominante, por encima del tríceps, de 8 a 10 centímetros, 3 a 4 pulgadas del epicóndilo medial del húmero y de 3 a 5 centímetros posterior al surco o canal entre el bíceps y tríceps. Esta ubicación es para evitar los grandes vasos sanguíneos y nervios ubicados dentro del surco y que lo rodean. Si no se puede insertar el implante en este lugar, por ejemplo en mujeres con brazos delgados, debe insertarse posterior al surco y lo más lejos posible de este. Haga 2 marcas con un marcador quirúrgico. Primero, marque el lugar donde se insertará el implante. Y segundo, marque un lugar a 5 centímetros, 2 pulgadas, proximal hacia el hombro a la primera marca. La segunda marca, marca guía, será luego la guía de dirección durante la inserción. Después de marcar el brazo, confirme que la ubicación sea la correcta en la cara interna del brazo. Limpie la piel desde el lugar de inserción hasta la marca guía con una solución antiséptica. Anestesie la zona con un spray anestésico o mediante la inyección de 2 mililitros de lidocaína al 1% debajo de la piel, a lo largo del canal de inserción planeado. Sujete el aplicador por encima de la aguja en la zona con superficie texturizada. Retira la tapa de protección transparente deslizándola horizontalmente en la dirección de la flecha, alejándola de la aguja. Si la tapa no se retira fácilmente, no utilice el aplicador. Deberá ver el implante blanco mirando en el interior de la punta de la aguja. No toque el deslizador morado hasta haber insertado por completo la aguja por vía subcutánea. Si no, la aguja se retraerá y el implante se liberará. Para asegurarse de que el implante se haya insertado debajo de la piel, su posición debe permitirle ver el avance de la aguja observando el aplicador desde la parte lateral y no desde arriba del brazo. Desde la parte lateral, puede ver claramente el lugar de inserción y el movimiento de la aguja debajo de la piel. Con la mano libre, estire la piel alrededor del lugar de inserción hacia el codo. Perfore la piel con la aguja ligeramente inclinada en un ángulo menor de 30 grados. Inserte la aguja hasta que el bisel o abertura inclinada esté justo debajo de la piel y no más profunda. Si inserta la aguja más allá del bisel, retírala hasta que solo el bisel esté debajo de la piel. Baje el aplicador hasta una posición casi horizontal. Para facilitar la colocación subcutánea, levante la piel con la aguja a medida que desliza la aguja en toda su longitud. Puede notar una pequeña resistencia, pero no ejerza una fuerza excesiva. Si la aguja no está insertada por completo, el implante no se insertará de forma adecuada. Mantenga el aplicador en la misma posición con la aguja insertada en toda su longitud. Si es necesario, puede usar la mano libre para estabilizar el aplicador. Empuje hacia abajo el deslizador morado. Mueva el deslizador hacia atrás hasta que se detenga. No mueva el aplicador mientras mueve el deslizador morado. El implante está ahora en su posición subcutánea final y la aguja está bloqueada en el cuerpo del aplicador. Ahora se puede retirar el aplicador. Para garantizar que la inserción se hizo bien, compruebe que la aguja se haya retraído por completo en el cuerpo del aplicador. Solo debería verse la punta morada del obturador.
Coloque una pequeña tira adhesiva sobre el lugar de inserción. Verifique siempre mediante palpación la presencia del implante en el brazo de la mujer inmediatamente después de la inserción. Palpando ambos extremos del implante, debería ser capaz de confirmar la presencia de la varilla de 4 centímetros. Pida a la mujer que palpe el implante. Hasta que usted haya verificado la presencia del implante, la mujer debe utilizar un método anticonceptivo no hormonal. Si no puede palpar el implante después de la inserción o duda de su presencia, revise el aplicador. La aguja debería estar retraída por completo y solo verse la punta morada del obturador. Use otros métodos para confirmar la presencia del implante. Dada la naturaleza radiópaca del implante, los métodos adecuados para su localización son las radiografías bidimensionales y la TAC. Se puede utilizar la ultrasonografía con transductor de lineal de alta frecuencia de 10 MHz o superior, o la resonancia magnética RM. En caso de que estos métodos fracasen, verifique la presencia del implante midiendo la concentración de etonogestrel en una muestra de sangre de la mujer. Los implantes a nivel profundo deben ubicarse y extraerse lo antes posible para evitar la migración distante. Aplique un vendaje compresivo para minimizar los hematomas. La mujer puede quitarse el vendaje compresivo a las 24 horas. La tira adhesiva que cubre el lugar de inserción puede retirarse entre 3 y 5 días después. Llene la tarjeta de la usuaria y entréguela a la mujer para que la guarde. Llene también la etiqueta adhesiva y péguela a la historia clínica de la mujer. El aplicador es de un solo uso y debe eliminarse según la normativa local sobre tratamiento de residuos biológicos peligrosos. Continuaremos con la exposición de la clase y en este apartado revisaremos otro de los progestágenos denominado SIU, es decir, las siglas del sistema intrauterino endoceptivo, que está constituido por un reservorio de plástico que libera el progestágeno levonorgestrel 20 microgramos por día y tiene una duración de 5 años. Este método va a combinar los beneficios de la anticoncepción más el DIU. ¿Cuál es el mecanismo de acción del SIU? Disminuye la cantidad del moco cervical e inhibe la penetración de los espermatozoides. Inhibe la ovulación en el 55% de los ciclos y tiene un efecto prefertilización porque incrementa la glicodelina en el endometrio entre los días 7 y 16 del ciclo menstrual. Es un potente inhibidor de la adhesión del espermatozoide a la zona pelúcida. Acá vemos la presentación de otro video que muestra cómo se realiza la inserción del dispositivo mencionado. Bueno, lo que vamos a hacer es la aplicación del sistema intrauterino con levonorgestrel que tarda 5 años. Esto es de una forma rápida y la paciente lo que tiene que hacer es colocarse en posición ginecológica. El médico o el personal que le va a hacer la aplicación lo que le va a colocar inicialmente es un espejo para que de esta forma sea fácil la aplicación del sistema intrauterino. Con esta pinza hace un ligero pensamiento para que pueda tomar el fondo uterino, tomar la medición del fondo uterino con este histerómetro. Posteriormente a esto, lo que va a hacer es el sistema intrauterino, lo introduce dentro del tubo de inserción, hace la medición de acuerdo al fondo uterino, introduce el tubo de inserción y se queda a 1,5 cm, 2 centímetros del fondo uterino. Aquí es donde se hace la liberación de los brazos para que quede en forma de T, que es la forma correcta. De 5 a 10 segundos después se introduce el aplicador hasta el fondo uterino y se hace la liberación del sistema intrauterino totalmente. Con esto ya quedó aplicado, se retira el aplicador
y se hace el corte de hilos a 2 centímetros. Cuando se utiliza el SIU, ejemplo, durante la lactancia, que no afecte la calidad y la cantidad de la leche y puede insertarse después de la 6ª semana posparto. Brinda una anticoncepción, tiene una acción también en el caso de la menorragia idiopática, brinda una protección de la hiperplasia endometrial durante la terapia hormonal en el caso de las endometriosis y de la dismenorrea. Existen anillos vaginales que van a liberar progesterona, pero que no se encuentran disponibles en Argentina. Se debe usar solo durante la lactancia y contienen 2 gramos de progesterona, liberando 10 miligramos por día de progesterona, y tiene una duración de 3 meses cada anillo. Están los inyectables trimestrales de acetato de medroxiprogesterona de depósito, que se administra, por supuesto, en forma intramuscular. En mujeres menores de 21 años está desaconsejado, pues disminuye el pico de la masa ósea. En edad reproductiva, la densitometría vuelve a aumentar cuando dejan de usar la medroxiprogesterona. Conocemos también la llamada anticoncepción oral de emergencia. Esta anticoncepción poscoital es la denominada píldora del día siguiente o del día después. Vemos arriba de la pantalla los distintos términos frecuentemente utilizados. La anticoncepción oral de emergencia va a prevenir el embarazo tras mantener una relación sexual sin protección. No protege a las relaciones sexuales futuras, es decir, las relaciones sexuales sin protección en los días o semanas posteriores a la toma de la píldora, y solo es eficaz tomándola dentro de los 5 días de la relación sexual sin protección. Va a utilizarse, como hemos dicho recientemente, en el caso de tener una actividad sexual sin protección, cuando ha fallado el método que se encontraba usando, o ante una violación en una mujer sin método anticonceptivo. ¿Qué es lo que dice la OMS respecto a este método? Primero, que impide el paso de los espermatozoides, espesando el moco cervical, así no puedan llegar al cuello uterino. Inhibe o posterga la ovulación y no se logra de esta manera la fecundación. Todas las niñas y mujeres que corran el riesgo de tener un embarazo no deseado tienen el derecho a la anticoncepción de emergencia. Su uso es seguro, no provoca aborto, no afecta la fertilidad futura de la mujer, puede tener efectos secundarios leves como una menstruación irregular, mareos, no tiene contraindicaciones médicas. La OMS no reconoce la existencia del llamado tercer efecto, que es evitar la anidación del óvulo fecundado. No se recomienda como un método anticonceptivo regular. Es decir, reiteramos que no interrumpe el embarazo, no daña al embrión en formación, tampoco va a alterar el peso a nacer. Acá figuran 2 nombres comerciales con sus distintas dosis. En el caso de venir en un solo comprimido, la dosis es 1,5 miligramos, y en el caso de 2 comprimidos solían venir de 0,75 miligramos. Si no dispongo de la anticoncepción hormonal de emergencia, ¿cómo actúa? Podemos administrar la mini píldora cada 12 horas en 2 tomas, es decir, levonorgestrel de 0,03 miligramos, lo que daría un total de 25 comprimidos cada 12 horas para llegar a la dosis de 1,5 miligramos. O bien aplicar el método Yuspe, que es combinar el levonorgestrel con el etinilestradiol en cantidad y frecuencia mayor a la que se utiliza para lograr el efecto anticonceptivo normal. Vemos acá las distintas combinaciones según la dosis del etinilestradiol y vemos cómo sería la toma en total de los distintos comprimidos con sus nombres comerciales. Los métodos hormonales combinados son aquellos que utilizan estrógeno y progesterona. Nosotros ya vimos la progesterona y sus distintos componentes. Ahora hablaremos de los estrógenos, y estos estrógenos pueden ser el etinilestradiol, que es 75 a 100 veces más potente que el estrógeno natural, y el valerato de estradiol, que empezó
a ser utilizado a partir del año 2010. Pueden venir en presentaciones orales como grajeas, en forma intramuscular como inyectable o parches transdérmicos y el anillo vaginal. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los métodos hormonales combinados? A nivel del hipotálamo interfieren en la liberación del factor de liberación de gonadotrofina. En la hipófisis, el estrógeno suprime la secreción de FSH. Los gestágenos van a decapitar el pico de la LH, van a modificar el moco cervical, impidiendo la penetración espermática. Y también existen efectos ováricos directos, inhibición del desarrollo folicular y su atresia, y la inhibición de la ovulación, que requiere la toma correcta de los anticonceptivos y se logra luego de 7 días de iniciada la toma. Pueden ser clasificados en monofásicos, allí vemos ejemplos de nombres comerciales, y son los que tienen dosis constantes y fijas de estrógeno y progesterona. Bifásicos, que son los que tienen estrógenos constantes y la progesterona va a ir aumentando en la segunda mitad del ciclo. En los trifásicos existen los estrógenos elevados en la mitad del ciclo para disminuir el sangrado y la progesterona que aumenta a lo largo del ciclo. En los extendidos vemos que las menstruaciones se realizan cada 3 meses. La dosis de estrógeno alta ya no es usada, era de 50 microgramos. Se prefiere actualmente las dosis bajas, como vemos allí, entre 30, 25, 20 y 15 microgramos de estrógeno. Vienen comprimidos activos 21 o en el caso de tener 28, vemos que 24 son activas y 4 son placebo. ¿Qué hacer cuando olvide de tomar una pastilla? Debemos tomar la pastilla olvidada lo antes posible y continuar las siguientes en el horario habitual, aunque esto signifique tomar 2 comprimidos juntos. Si he olvidado de tomar un comprimido, la eficacia no se altera y no necesita ningún método de respaldo. Si he olvidado de tomar 2 comprimidos o más, la eficacia va a estar disminuida y puede no inhibirse adecuadamente la ovulación. Podemos tener pequeños sangrados que pueden aparecer por este olvido. El riesgo de embarazo va a aumentar con el número de pastillas olvidadas y es mayor en la primera semana. ¿Cómo voy a tomar los anticonceptivos? Vamos a ver cómo repetimos ahora. Existen 21 pastillas activas sin ningún placebo, se descansa 7 días, o sea, una semana. Si la usuaria no comienza el nuevo blister al 8º día, debe considerarse como un olvido de la primera semana. En este periodo de descanso debería aparecer el sangrado. Luego existen otras combinaciones con placebo, donde las pastillas activas son durante 21 días con un placebo de 7 o bien 24 días con un placebo de 4 y no existe día de descanso. El sangrado aparecerá durante la semana en la que se toman los comprimidos placebos o durante el inicio del blister. El parche transdérmico, conocido como hebra, es un plástico pequeño, delgado, cuadrado, que libera diariamente 20 microgramos de etinilestradiol y 150 microgramos en 24 horas de norelgestromin. Comienza el primer día de la menstruación, su aplicación se recambia cada 7 días durante 3 semanas y a la 4ª semana de descanso se produce la menstruación. Evita el paso hepático, da menos olvidos, niveles más estables de etinilestradiol y un ligero riesgo aumentado de tromboembolismo. El anillo vaginal es un anillo flexible y transparente de 54 milímetros de diámetro externo de copolímero de acetato de veniletileno libre de látex. Se utiliza durante 3 semanas, a la 4ª semana se lo retira y tendrá un sangrado por deprivación. Al término de los 7 días libres del anillo, debe insertarse otro nuevo. Tiene la ventaja de que evita el paso hepático. Si ha estado fuera más de 3 horas, se necesita usar un método anticonceptivo de respaldo, como el condón, durante los 7 días siguientes.
Estos son los distintos tipos endoceptivos. Acá vemos el té de cobre, que tiene un vástago vertical rodeado de hilos de cobre. Es una estructura de plástico con una o dos ramas horizontales, rectas y curvas, y en el extremo tenemos uno o dos nudos anulados. Tenemos también que conocer que atraviesan el canal cervical, asoma por el orificio cervical externo y sirve como una guía para el control periódico y su extracción. Acá vemos otros tipos modernos de dispositivos uterinos de cobre, como el primero, que es el de Veracep, que es de material de titanio, níquel y cobre en sus brazos. Las esferas van a liberar cobre y se arponía en el endometrio y da poco sangrado. ¿Cuál es el mecanismo de acción del DIU T cobre 380? Los iones de cobre van a producir una actividad espermicida, van a afectar la motilidad del espermatozoides, van a alterar la liberación de la enzima para la reacción agrosómica, que es un requisito especial necesario para que ocurra la fecundación. Exacerba también la reacción inflamatoria, liberando los leucocitos y las prostaglandinas en el endometrio. Tiene una acción anticonceptiva, prefertilización, inhibiendo la fecundación. El mecanismo de acción de inhibición de la fecundación quedó documentado porque el número de espermatozoides en la trompa está reducido significativamente en las usuarias de té cobre. Los huevos obtenidos de la trompa de falopio después del coito en el periodo fértil de estas usuarias no están fecundados y no se han detectado huevos en las usuarias de té cobre entre los días 2 y 5 después de la ovulación. El uso de este método tiene ventajas y desventajas. La ventaja es la alta efectividad anticonceptiva, es un método reversible. Las desventajas son efectos adversos frecuentes como aumento del sangrado menstrual, un goteo intermenstrual o por allí cólicos menstruales. El riesgo infrecuente sería la expulsión o la perforación uterina durante la colocación. Tiene contraindicaciones según la anatomía de uterina, úteros tabicados, úteros didelfo. No protege por otra parte contra las ITS. ¿Qué es apeo? Apeo es la anticoncepción post-evento obstétrico. Después de un aborto por aspiración o dilatación y curetaje, los anticonceptivos hormonales y no hormonales, el DIU y la esterilización femenina se pueden iniciar inmediatamente. En este caso vemos cómo se puede colocar un DIU posaborto al finalizar el procedimiento y debe certificarse previamente que se completó el aborto antes de la inserción y que no existe ninguna infección. Las tasas de expulsión posaborto inmediato corresponde a un 6.7%, pero la aceptación del DIU es mucho mayor después del aborto. También se pueden colocar los implantes, que tienen una tasa de inserción más alta cuando se inserta el mismo día. Se pueden aplicar depósito de medroxiprogesterona intramuscular. Los anticonceptivos orales no tienen efectos adversos con el uso inmediato después del aborto por aspiración. Los anillos vaginales no tienen eventos adversos serios ni infección cuando se lo usaron una semana después del aborto. Con respecto a los parches, no hay diferencia en la tasa de continuación cuando se inicia en el posaborto o el domingo siguiente después del aborto, y la esterilización se puede utilizar en cualquier momento. Con la llegada de la pandemia se propuso el uso extendido del ARCS, que para el caso del Implanon o de los implantes fue por 4 años, en el caso del DIU por levonorgestrel por 6 años, en el caso del DIU con cobre 380 por 12 años. Ante el vencimiento del DIU de cobre, se recomienda agregar progestágeno solo, ya sea desogestrel o drospirenona por vía oral y o un método de, como sería el condón. Acá vemos cuáles son las acciones no anticonceptivas de los métodos de anticoncepción hormonal. La
acción de estos anticonceptivos, más allá de la anticoncepción, es brindar beneficios que ayudan a proteger contra el cáncer de endometrio, el cáncer de ovario y de colon, contra las enfermedades inflamatorias pelvianas cuando se utiliza el doble método. Puede ayudar a proteger contra los ciclos irregulares, contra los quistes ováricos, contra la anemia por deficiencia de hierro en el caso de tener polimenorreas, hipermenorreas. Reducen la dismenorrea, el sangrado menstrual, el vello excesivo en rostro o cuerpo en el caso de utilizar aquellos progestágenos de acción antiandrogénica. Por ejemplo, en el caso del SOP, va a disminuir el sangrado irregular, el acné, el vello excesivo en rostro y cuerpo. Y debemos recordar que el estrógeno aumenta el SHBG, la globulina transportadora de hormonas esteroideas, y deja menos libre a los andrógenos. También tienen el uso beneficioso en ciertas situaciones como la endometriosis. Los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos pueden ser que brinden sangrados irregulares, hipomenorrea, amenorrea, cefalea, náuseas y mareos leves, aumento en la sensibilidad mamaria, cambio del peso corporal, depresión, disminución de la libido, cloasma, flujo vaginal, resequedad vaginal. Las contraindicaciones tenemos que pueden ser absolutas o relativas: hipertensión arterial, trombosis venosa aguda y antecedente de tromboembolismo sería absoluta la contraindicación, cirugía mayor por inmovilización prolongada, el ictus, cardiopatía isquémica, migrañas con aura, tumores hepáticos, hepatitis aguda, puerperio y lactancia materna, cáncer de mama, tabaquismo, mujeres mayores de 35 años. ¿Cuáles son las interacciones farmacológicas potenciales? Es decir, que hay fármacos que van a disminuir la efectividad de los anticonceptivos orales y debemos preguntar a la paciente si es que es de uso personal, como los antiácidos, los laxantes, la eritromicina, la rifampicina, la grisofulvina, anticonvulsivantes como las girantoínas, barbitúricos y el anoprazol. Finalmente, hablaremos de los métodos naturales, que se basa en la abstención de relaciones sexuales con penetración durante el periodo fértil del ciclo menstrual. Debemos recordar que el óvulo tiene una capacidad de ser fecundado durante las primeras 24 horas y el espermatozoide conserva su capacidad fecundante durante los 5 días. Entre los métodos se encuentra el método de la temperatura basal, que consiste en reconocer la ovulación a través del aumento de la temperatura basal por el efecto termogénico de la temperatura. Aumenta normalmente 0,5 grados centígrados 24 horas post-ovulación, o sea que tiene un diagnóstico retrospectivo y no debería tener relaciones desde el comienzo de la menstruación hasta 3 días después de elevada la temperatura, prácticamente en desuso por la disminución de su eficacia. Tenemos también el método del moco, denominado el método Billings, donde vemos cómo durante los días del moco estrogénico, denominado días húmedos, se debe abstener de las relaciones sexuales. Vemos la comparación entre un moco que es no fértil cuando es pegajoso, cremoso, y aquí finalmente el moco acuoso flexible como clara de huevo, que es un moco muy fértil. Tiene un índice de Peale de 15.3 a 34.9. Como son métodos poco eficaces, se busca lograr el aumento de la eficacia a través del método sintotérmico, que es la combinación de los métodos integrados por el método del ritmo, el método Billings y la temperatura basal, que combina una variedad de signos y síntomas también fisiológicos que indican el periodo fértil. Si clínicamente presenta tensión mamaria, dolor abdominal, spotting del mesociclo. El coito interruptus, ¿sí?, tiene un índice de Peale de 4 a 18, o sea, es poco eficaz. Consiste en retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación. La eyaculación debe realizarse lejos de la misma porque las secreciones cervicales pueden transportar espermatozoides hacia el interior del aparato genital. Están también los métodos de barrera, que según el usuario pueden ser clasificados en uso masculino como el preservativo, el uso femenino, preservativo femenino y diafragma digital, como muestran las imágenes en esta pantalla.
Por otra parte, debemos responder esta pregunta: ¿qué es la doble protección? Es el uso del preservativo y del campo látex, indicado en relaciones sexuales, orales, vaginales, anales, frotación de vulva contra vulva. Está indicado para la prevención de infecciones de transmisión sexual y otro método para lograr mayor efectividad en la búsqueda de evitar los embarazos. El preservativo masculino no tiene contraindicaciones. Puede ser utilizado por todos, incluso por las personas alérgicas al látex. Acá vemos el preservativo femenino con una efectividad para prevención de ITS del 95%. Otro método natural, la lactancia materna, MELA, en donde nosotros sabemos que con la lactancia, al tener niveles altos de prolactina, se inhibe la ovulación. El consenso de Bellagio indica que la protección se brinda cuando la lactancia es permanente, frecuente, exclusiva y sin menstruación en los 6 primeros meses posparto. Existe un 98% de protección. O sea que para que brinde una protección elevada requiere de estos indicadores. Sabemos que los primeros 7 días después del parto puede aumentar la prolactina hasta 300 nanogramos mililitros del valor inicial en respuesta a esta succión. A los 3 meses después del parto, el incremento va a disminuir a menos de 10 nanogramos mililitros. Es decir, que la lactancia aumenta la prolactina de 3 a 5 veces. El diafragma vaginal es un aro de goma cubierto por una membrana. Se adapta a la cúpula vaginal en el fondo del saco posterior y la sínfisis pubiana. Cubre el cuello uterino y el orificio externo. Vienen de distintos tamaños. Se utiliza con un gel o una espuma espermicida para mejorar su eficacia. Generalmente contiene la droga de nonoxinol. El espermicida, solo combinado como método de apoyo, se puede utilizar al inicio de la anticoncepción oral, los primeros meses del uso del DIU o combinado con el preservativo. Se debe colocar 15 minutos, una hora antes de la relación sexual, mata a los espermatozoides en las 6 horas siguientes del coito y no se deben utilizar lubricantes en base de aceite por el mayor riesgo de la rotura del preservativo. Luego tenemos los métodos irreversibles que eran altamente eficaces, que pueden ser en la mujer la ligadura tubaria a través de la laparoscopía, de microlaparotomías a través de una incisión infraumbilical, intracesárea o 24 horas posparto. No debemos olvidar el doble método, ¿sí?, que siempre lo recomendamos con el uso del preservativo asociado a los métodos anticonceptivos, ya que protege de las infecciones de transmisión sexual. ¿Quién puede y quién no puede utilizar los distintos métodos? Para esto debemos considerar los criterios médicos de elegibilidad de la OMS en el uso de los anticonceptivos, que tiene indicadores clínicos que determinan la categoría de elegibilidad y sus limitaciones. Así vemos como una condición para la que no hay restricción en el uso del método elegido se considera categoría 1, es decir, que se puede usar el método bajo cualquier circunstancia. Una condición donde la ventaja del uso supera a los riesgos teóricos o probados sería una categoría 2 de la OMS y en general sería que se puede usar el método. Cuando se recomienda otros métodos adecuados y que no se encuentran disponibles o no son aceptados o tiene falta de adherencia, esto sería una categoría 3, es decir, no se debería usar el método excepto que no sean aceptados, tenga falta de adherencia. Y una condición categoría 4 de la OMS es aquella que representa un riesgo de salud inadmisible si se usa el método, es decir, está contraindicado y no debe ser utilizado. ¿Cuáles son las preguntas que debe plantearse a las pacientes antes de indicar algún método anticonceptivo? Deberíamos conocer su edad, el hábito tabáquico, su fecha de última menstruación, los factores de riesgo que tienen que ver con las contraindicaciones a los métodos, las prácticas de riesgo para ITS, antecedentes familiares y personales,
debemos realizar una anamnesis dirigida en la búsqueda de situaciones como cáncer de mama, sangrado uterino anormal, si fuera una fumadora de más de 35 años, embarazo o riesgo de embarazo al momento de la consulta, parto en los últimos 21 días, conocer si está amamantando, si tiene diabetes, hipertensión, problemas cardíacos o trombovasculares, accidente cerebrovascular, cefaleas, aura migrañosa, visión borrosa, si toma anticonvulsivantes, rifampicina, si tiene algún problema hepático, una litiasis, si tiene ictericia durante la toma de anticonceptivos o en el embarazo, si tiene alguna cirugía programada. Es decir, debemos valorar todas las opciones para ver si existe alguna contraindicación. En el examen físico se valorará la tensión arterial, el peso, la talla, el índice de masa corporal, la existencia de patologías en la mama y de los miembros inferiores en sus estadios varicosos, si existe presencia de venas reticulares o de alteraciones tróficas, que es una de las oportunidades para hacer el diagnóstico. En el caso, por ejemplo, de necesitar la colocación de un DIU, deberemos hacer la inspección, el tacto vaginal, la especuloscopía. Y acá vemos, por ejemplo, cómo se observan los hilos del DIU colocados recientemente. Existen requisitos que sean indispensables al momento de solicitar un método de anticoncepción. En el caso de la solicitud de otros estudios, no son requisitos para iniciar el método de anticoncepción, ni tampoco para postergar o negar su entrega. El screening de cáncer de cuello y el examen mamario es una oportunidad, pero no se debe asociar coercitivamente la toma del PAP a la entrega del método. ¿Quién puede y quién no puede utilizar la anticoncepción oral como regla general? Cualquier mujer sana y no fumadora puede tomar anticonceptivos orales combinados. Acá vemos, esto lo pueden obtener en el internet, los discos para determinar criterios médicos de elegibilidad de la OMS para el uso de anticonceptivos. Veamos acá cómo, por ejemplo, en el caso de la hipertensión, cuyo valor es mayor o igual a 160 y mayor o igual a 100, el DIU de cobre, por ejemplo, tendría un criterio de elegibilidad de la OMS 1, es decir, que se puede utilizar el método en cualquier circunstancia. Los implantes serían el caso de general, que puede utilizar el método también, pero el caso, por ejemplo, de la medroxiprogesterona sería un criterio 3, es decir, excepto que no se encuentren los otros dos disponibles o no haya adherencia, pudiéramos recomendarlo. Las progesteronas, como píldoras de progesterona, tuvieran una indicación también de la OMS tipo 2, criterio 2, mientras que los combinados, ya sea píldoras o inyectables, responderían a un criterio 4 de la OMS. En el caso de ser una mujer fumadora mayor de 35 años, vemos como todos tienen indicación criterio 1, o sea que se puede utilizar en cualquier circunstancia, siendo las combinadas inyectables u orales criterio 3, es decir, solamente en este caso mayores de 35 pudiéramos indicar ya sea un DIU de cobre, implante, una medroxiprogesterona o un progestágeno. En este caso, por ejemplo, que tenga un factor de riesgo cardiovascular múltiple, vemos que el DIU de cobre sería el adecuado, los implantes una categoría 2, la medroxiprogesterona una categoría 3, es decir, si no aceptara o no está disponible el implante o el DIU de cobre, y la progesterona o progestágeno solo tendría una categoría 2, o sea que en general se podría utilizar, mientras que los combinados serían 3 o 4. Los criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticoncepción posaborto, vemos como en el posaborto del primer trimestre, cualquiera de los métodos que figuran en la pantalla pueden ser indicados. En el segundo trimestre también, pero el DIU, ¿sí?, de cobre tendría una categoría 2, o sea, pero en general se lo podría indicar.
mientras que después de un aborto séptico, el DIU de cobre tendría contraindicación. Los criterios de selección e indicación en el caso de antecedente cerebrovascular figura como categoría 1 el DIU de cobre, ¿sí? Y continuar con los implantes sería una categoría 3, por ejemplo, mientras que 4 serían los anticonceptivos orales combinados. Para concluir, podemos decir que la consulta de anticoncepción es siempre una urgencia. Ante cualquier método que recomendemos, siempre debemos hablar de la prevención de las ITS. Es importante promover el doble método. Debemos escuchar a la paciente y asesorar para evitar la discontinuidad del método, como también explicar el uso de la anticoncepción de emergencia. Diremos que si la mujer que tratamos por complicaciones posaborto llegó a esta situación porque no pudo obtener anticonceptivos, le hemos fallado. Pero si se va sin planificación familiar, le estamos fallando 2 veces.